sentar y damos gracias por poder un día más compartir la palabra de Dios y permitir que Dios nos hable. Últimamente estamos tocando en algunas ocasiones cómo forjarnos una identidad espiritual, una identidad que comprenda, entienda a Dios y pueda en alguna forma relacionarse con Dios conforme a su propósito y a sus sueños. Leíamos al principio en el Salmo: una cosa he demandado a Dios, y es estar en la casa de Dios todos los días de mi vida. Ese versículo siempre me llama mucho la atención, porque es algo que nace del corazón de la persona. Una cosa yo pido a Dios. Y eso significa que nos va a enfocar en una manera de vivir y en una manera de pensar y una manera de emplear nuestro tiempo. Yo creo que es necesario en este tiempo, valga la redundancia, emplear y invertir tiempo en las cosas de Dios, porque ahí se supone que está nuestro corazón, ahí se supone que están todos nuestros sueños, todos nuestros propósitos. Porque si pensamos que nuestros propósitos y nuestros sueños se pueden realizar en la tierra como algo que permanece para siempre, nos equivocamos. Si queremos ser seres y personas espirituales, tenemos que invertir tiempo en buscar a Dios para entender y comprender a Dios. Porque a través de eso, Dios se va a revelar y nos va a enseñar sus propósitos. Y eso, al mismo tiempo que dedicamos todo ese tipo de tiempo en las cosas de Dios, nos va a dar una identidad que anhele las cosas de Dios. Porque allí donde está tu tesoro, estará tu corazón. Está claro. Aquello que urge en nuestro interior, aquello que demanda nuestro tiempo, aquello a lo que le dedicamos y que nos quita el sueño, es aquello a lo que realmente estamos llamados a hacer. Y leía en esta semana un pasaje que la palabra que aquí se escucha no se nombra mucho en la Biblia, pero dice que Jesús, a sus 12 años, se le escapa a los padres en las fiestas más famosas del pueblo judío. Iban a celebrar la Pascua. Y hacia allá iban. Dice que Jesús se le escapa a los padres y se va al templo. Y dice así, Lucas capítulo 2, versículo 41 en adelante. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo, José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Mas, como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los oían y se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando lo vieron, se maravillaron, y dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Y entonces él le dice: ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad, en gracia para con Dios y los hombres. Yo no sé si vosotros alguna vez habéis tenido una experiencia de este tipo. ¿Alguno ha perdido un hijo en una feria? ¿O alguien se ha perdido un hijo en un supermercado? No quiero que os pase. Pero lo que hemos vivido esa experiencia es desesperante. Mi hijo del medio, Jesús, en una feria se escapó y se perdió.
y el tiempo que tarda en buscarlo y en encontrarlo es horrible. Imagínate 3 días. 3 días con tu hijo perdido. Y una vez que lo encuentra, parece que le echa como una especie de reproche: oye, ¿por qué nos ha hecho este feo? Y que te responda de una manera, con 12 años, de una manera tan seria: yo en los negocios de mi padre es necesario que esté. Yo creo que como padres nos quedaremos pasmados. Pero cuando nosotros escuchamos esta palabra negocios, podemos buscar algo que sea más entendible, porque negocios parece que estaba ahí trapicheando con algo, ¿no? En las cosas de mi padre estoy dedicando este tiempo. Le estoy prestando atención a las cosas que le presta atención mi padre. Mi padre le gusta que yo esté aquí. Y en alguna forma nosotros debemos y podemos, y yo no sé si lo entendemos, pero para que las cosas de Dios funcionen hay que dedicarle tiempo. Hay que prepararse en las cosas de Dios para que Dios en alguna forma se revele a nosotros. Pensaba cómo puede venir en muchas ocasiones un negocio a cerrarse o a romperse. Yo he visto muchos negocios que se han cerrado por muchas cuestiones. En algunos casos porque el negocio era descuidado, empleaban muy mal el tiempo, gastaban más de lo que el negocio producía, se permitían ciertos lujos que el negocio no daba y creían que el negocio, pues los dineros salían debajo de las piedras y eso funcionaba solo. En la vida natural, los negocios que son particulares de la gente, o dedicas tiempo y echas muchas horas y sacrificas mucho de tu tiempo, o las cosas no funcionan. Y tenía aquí una idea de decir, ¿qué ocurriría si comparáramos nuestra vida espiritual con un negocio? Lo mismo que un negocio se destruye o se termina cerrando por falta de dedicación, de atención, de no dedicarle todo el tiempo que se necesita. ¿Qué ocurriría si nosotros en nuestra vida pudiéramos simbolizar o hacer una comparativa? Mi vida comparar a un negocio. Si yo descuidara mi tiempo con Dios, si no le dedicara todo el tiempo que necesita mi profesión de fe, si no le prestara toda la atención que eso requiere, tarde o temprano mi fe tendría una incapacidad de ejercerse y de poder comunicarse y de poder ser algo que influenciara a aquella gente que me escucha. Terminaría en alguna manera pues con una fe incapacitada. Veía en ocasiones cómo muchas veces la falta de atención, de dedicación, de preparación de un deportista también viene al suelo por falta de dedicación, por dejadez o por creer que las cosas funcionan solamente con ser lo que eres. Un deportista, para que funcione en la élite, tiene que dedicar mucho tiempo a prepararse. Tiene que guardar una dieta exclusiva en sus comidas. Tiene que guardarse de no irse fuera de las concentraciones de los equipos para vivir experiencias al margen de las deportivas. No estoy hablando de cosas inventadas, estoy hablando de con propiedad. Muchas veces cuando los deportistas se abandonan, cogen vicios fuera de su categoría deportiva. Y por falta de atención pierden la forma. Y cuando llegan las ocasiones donde tienen que demostrar su competitividad deportiva, no son competitivos porque no han dedicado tiempo a prepararse, a cuidarse en la dieta y a prestarle atención a su profesión. ¿Pudiera pasar algo parecido a la gente que hemos escogido como profesión ser discípulos de Jesús? Cuando no dedicamos tiempo
a prepararnos, cuando no prestamos toda la atención que necesita nuestra profesión de fe, cuando nos descuidamos y no hacemos lo que nos mantiene en vilo, lo que nos mantiene en un puro deseo, lo que nos mantiene competitivos, quiere decir que el tiempo nos va a pasar factura y vamos a dejar de ver esa demanda que hay en el Salmo 27. Una cosa yo he demandado a Dios. O sea, nosotros tenemos que tener claro en todo tiempo que nuestra demanda, nuestros deseos, lo que urge en nuestro corazón, lo que nos llama la atención, nuestra mayor inversión de tiempo y de atención debe estar en el reino de los cielos. Y yo preguntaba, ¿cuáles serían los negocios del Padre, los negocios de Dios? Porque leíamos el jueves, cómo Jesús entra en el templo y ve a aquella gente que estaba haciendo negocios sucios, que se estaba aprovechando de los pobres, que estaban canjeando muy mal las ofrendas que traían y se aprovechaban y estaban en alguna manera timando a los pobres. Y Jesús dice que lleno del celo de Dios se enfada, coge un hato de cuerdas y le llama la atención a aquella gente. Entonces, los negocios de Dios, ¿cómo son? Cuando aquí Jesús le dice a sus padres, en los negocios de mi Padre es necesario estar, ¿a qué se quiere referir? Porque yo veo el desarrollo de Jesús que dice que crecía en sabiduría, en edad y en gracia de Dios delante de los hombres, y cuando Él comienza su ministerio, lo veo siempre enredado en las causas de la gente más débil, más carente, más desfavorecida, más desorientada, más precaria. Lo que quiere decir que si relacionamos esa intencionalidad de Jesús con el desarrollo de su ministerio, los negocios de Dios son las personas. No sé si estáis de acuerdo. Los negocios de Dios son las personas. La atención que le demos a aquellos que están en situaciones de precariedad, de desorientación, de debilidad, de temores. Es decir, los negocios de Dios son las personas. Y cuando nosotros descuidamos los negocios de Dios, pues es normal que al no prestarle atención terminemos cerrando ese anhelo, terminemos cerrando ese deseo. Yo ya dije y declaro, yo no sé si tú tienes capacidad para declarar, pero mi deseo está en el cielo. Mi gran sueño es servir a Dios hasta el final de mis días. Quiero invertir mi tiempo y todo lo que rodea mi vida en servicio a Dios. Así que si me veis enredado en ciertas cosas, podría usar esta frase perfectamente: en las cosas de mi Dios yo ando invirtiendo mi tiempo, mi voluntad y todo aquello que desea mi corazón. Eso me va a dar una identidad para trabajar con libertad, sin imposiciones, sin obligaciones. Y me va a hacer siempre sentir en la línea de lo que Dios siente y de lo que Dios desea, sin ningún tipo de impedimentos. Y podría decir, en los negocios de Dios es necesario que esté, porque hay mucha necesidad y mucha falta de atención para que el creyente pueda hacerse con este deseo personal. Mi temor es que hay en este tiempo muchas cosas que distraen nuestra fe. Es decir, soy de los abanderados en decir que uno de los daños más grandes que está recibiendo la fe del creyente son las redes sociales. Con todo, yo me puedo equivocar, pero puedo hacer una comparativa entre la conversión de un tiempo y la conversión de este tiempo, en el mundo social y en el mundo espiritual. Cuando no teníamos móviles, nos bebíamos la Biblia leyéndolas. Cuando no teníamos tantas distracciones, teníamos tiempo para dedicarle a los negocios de Dios, en oración, en busca de Dios, en ayuno y en atención a las cosas de Dios.
lo que quiere decir que en ese tiempo nuestra vida creció en sabiduría, en gracia, en atención, en dedicación, en responsabilidad y en tiempo para Dios. Una frase famosa de este tiempo es: no tengo tiempo. Pues si no tienes tiempo, ¿a qué le estás dedicando tu tiempo? ¿Cuál es el deseo y el anhelo y el sueño de tu corazón? ¿Qué es lo que te tiene entretenido? Porque para mí esta frase categórica de Jesús: me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Si Dios no es tu prioridad, seguramente tendrás otras prioridades. Si Dios no ocupa tu tiempo, seguramente otro tiempo está ocupando ese tiempo. Si Dios no es quien marca los pasos y las pautas de tus decisiones, otra gente o otros argumentos estarán tomando ese lugar. Y decíamos estas semanas pasadas que cuando Dios no es nuestro deseo, otro pondrá ese deseo ahí y tendremos una identidad diferente y distinta a la que Dios quiere formar. Jesús en cierta ocasión le dice a aquella gente: si habéis oído estas palabras y las practicáis, seréis hombres prudentes o imprudentes. A veces Dios y la palabra nos sitúan en un lado de la vida o en otro lado de la vida por nuestra actitud, no porque Dios tenga preferencia hacia uno y hacia otros, sino que nuestra actitud y nuestra conducta nos va a poner en un lado o nos pone en otro. Y dice el texto, Mateo capítulo 7, versículos 24 al 28. Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron contra aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron contra aquella casa. Y ésta se derrumbó y fue grande su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza. Fijaros qué importante es oír a Dios, entender a Dios, comprender a Dios y buscar la intención con la que estas palabras están escritas. Estas palabras están escritas como el final de un discurso, de un sermón, de una presentación en qué iba a consistir el reino de Dios, que son los negocios de Dios. Los negocios de Dios es que el reino de Dios se extienda y mucha gente venga al conocimiento del Evangelio y se reconcilie con Dios. Ese es el gran deseo de Dios. Ahí estaba Jesús, en los negocios de su Padre. La gran necesidad de este tiempo de oír a Dios, de comprender a Dios y de entender a Dios, Jesús estaba diciendo a esta gente. Había escuchado una serie de enseñanzas que están todas escritas en el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Ahí viene una cantidad de enseñanzas increíbles que nos hablan de todo. Si esas enseñanzas que habéis oído no forman la parte principal de vuestro fundamento, tenéis dos opciones: o tener una actitud o tener otra. Pero os lo voy a adelantar. Para Dios, las personas prudentes son las que han oído todo este mensaje del capítulo 5 y 6 y 7 del Sermón de la Montaña, donde Jesús prácticamente da una cantidad de enseñanzas y nos dice a qué se va a dedicar. Importante.
¿A qué se va a dedicar? Y le está diciendo, cualquiera pues que ha oído este sermón y lo pone en práctica. Es decir, fijaros a lo que nos aventuramos, lo que hemos declarado, dónde está nuestro deseo, dónde está nuestro sueño. Si nuestro sueño es servir a Dios, si nuestro tesoro está en el cielo, si nuestro gran deseo es conocer y comprender a Dios, cualquiera pues que oye estas palabras, le voy a comparar a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y ahí es donde quiero hacer un poco de hincapié. No sé si la palabra resiliencia la hemos leído o hemos escrito o la hemos escuchado acerca de ella. Pero es la capacidad de sostenerse firme en circunstancias de dificultad y cuando éstas pasan, permanecer en pie. ¿Sí? Más o menos por ahí. El espíritu resiliente del creyente tiene que estar más bien en oír y practicar lo que Jesús nos dice, porque no es fácil. Sí, poner los fundamentos de una vida con la fuerza y el vigor de mantenerse firme en las situaciones de dificultad no es fácil. Precisamente cuando nos convertimos en hombres prudentes es porque estamos invirtiendo tiempo, estamos siendo responsables, estamos en alguna forma dedicando mucho y poniendo mucha atención a las cosas de Dios, sabiendo que cualquier cosa no es fácil instalarla en nuestra vida de fe. Jesús en el Sermón del Monte se encuentra con que en muchas ocasiones le dice a aquella gente, ¿oísteis que fue dicho? Y en la semana pasada decíamos, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, oíste que fue dicho, pero yo os digo que tenéis que amar a vuestros enemigos, que tenéis que bendecirlos, que tenéis que tener una actitud de misericordia, que tenéis que ser fieles en vuestra vida de fe, en vuestras familias, que no podéis usar la lengua para juzgar y criticar al hermano, que tenéis que ser gente generosa con vuestros bienes. Cualquiera pues que oye estas cosas y las practica, será un hombre prudente, que edificó su casa sobre la enseñanza que habéis oído. Esa enseñanza la representa Jesús y su palabra y sus sueños, sus deseos y sus anhelos. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Si nosotros estamos en el deseo y en los sueños de Jesús, estamos instalando nuestra casa como un fundamento firme sobre algo que es inamovible. Pero si queremos edificar y que las cosas funcionen sin prestar atención, sin dedicar tiempo, sin ser responsables, sin comprometernos, creyendo que esto funciona por inercia, cuando lleguen la tempestad y los problemas de dificultad y grandes, no tendremos un cimiento firme que nos sostenga, porque nos descuidamos, porque no le dedicamos todo el tiempo necesario, porque no le dedicamos atención, porque creíamos que las cosas funcionan eso por inercia. Y cuando viene la tempestad no tenemos un fundamento que nos sostenga y nos afirme. Mi temor en este tiempo es, en principio, que no sepamos dónde tenemos que invertir nuestro tiempo, cómo invertir nuestro tiempo. Que no tengamos claro cuál es el deseo y el anhelo en nuestro corazón. Que no sepamos cómo hacerlo. Pero yo desde que veo en los evangelios el crecimiento y el desarrollo y
cómo Jesús comienza a desarrollar su ministerio desde pequeñito. Ya está marcando el territorio. Desde pequeño ya está marcando el territorio. En las cosas de mi Padre es necesario que yo esté. Sin ser muy legalista y sin ser muy extremista. Si no dedicamos tiempo a las cosas de Dios, es como un negocio. Los negocios no funcionan. Si no somos responsables en poder ministrar y poder valorar el tiempo que dedicamos a Dios, si nuestra vida es comparada con un negocio, esto no funciona. Porque lo que le ocurrió a algunos deportistas cuando no se cuidan es que los resultados son negativos. No sé si habéis visto a un deportista fuera de forma. ¿Habéis visto algún deportista fuera de forma? Recordáis, no voy a decir el nombre porque no está bien, pero había un tal jugador del Madrid, del Milán, viene del país de los futbolistas, que yo lo veo ahora, yo lo he visto, lo vi con 19 años y lo veo ahora a destiempo y madre mía lo que ha cambiado. Pero no porque ya no sea un futbolista de élite, sino porque ha perdido la forma. Nosotros, si no preparamos nuestra fe, si no preparamos nuestros sueños, si no preparamos nuestros anhelos, si no le dedicamos tiempo y nos hacemos responsables con el compromiso que hemos tomado con Dios, no vamos a tener capacidad de afrontar los retos que nos van a venir por delante. Y cualquier cosa echará abajo nuestra fe. Os digo, cualquier cosa. Y la parábola termina y dice, y fue grande su ruina. Así que yo en esta mañana, a mí me gustaría, no sé si la palabra exhortación es dura, si advertencia es dura, si consejo es sencillo o no tiene su profundidad, pero sí deciros, hermano, nuestra definición de lo que queremos hacer con nuestra vida tiene que tener clara, tiene que tener claridad. Nuestra definición de fe hay que dedicarle tiempo. Tiene que ir acompañada de un gran deseo de servicio, un gran deseo de crecer, un gran deseo de desarrollar nuestra fe. Tiene que tener una claridad de dónde están nuestras preferencias. Porque queramos o no, nuestra vida está llena de elecciones todos los días. Todos los días. Desde por la mañana hasta por la noche. ¿Cómo se puede poner un cristiano en forma? Un deportista lo sabemos. Pero ¿cómo se puede poner un cristiano en forma? ¿O cómo hemos pedido la forma? Vale, por ahí están diciendo hay que leer la palabra. ¿Qué? Hincando rodillas. Están en comunión con Dios. Pero fijaros que Jesús mira mucho lo que hay en nuestro corazón. Mi miedo, uno de mis miedos en este tiempo es, por supuesto, no tener claro cómo corregir un problema, cómo corregir un conflicto. Mi miedo en muchas ocasiones es que nos convirtamos en personas con un ideal religioso. Y ya está. Eso nos va a mantener entretenidos, sin compromiso, sin responsabilidad, sin dedicación toda nuestra vida.
porque solamente con mantener el ideal religioso, con eso tenemos bastante. Pero la obra de Dios se desarrolla de otra forma. Es necesario una consagración de nuestras vidas a Dios. Es necesario un tiempo a solas con Dios. Eso lo decíamos el jueves. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar. No sabemos orar. Venid para acá. Y le enseña a orar. Le dicen, meteros en vuestra habitación. Luchar en la intimidad con Dios. Escuchar a Dios en vuestro tiempo a solas. Y el Espíritu Santo marcará o enseñará o guiará o formará cómo hacerse responsables en las cosas de Dios. Pero si yo tuviera que hacer algo hoy, yo limpiaría mi mente de todo tipo de argumentos, historias, noticias que hacen que yo me haya distraído. Cuando yo pierdo la forma física es porque estoy haciendo cosas indebidas, como deportista. Paso mucho tiempo en el sofá, bebo y como muchos dulces, estoy haciendo cosas antideportivas y es normal que pierda mi forma. ¿Cómo puedo yo perder la forma de manera espiritual? ¿Cómo puedo yo involucrarme en los negocios de Dios, que son las personas? ¿Cómo puedo yo involucrarme en los negocios de Dios? En primer lugar, yo tengo que echar un tiempo especial con Dios. Dios tiene que ser el que marque las pautas y el que marque el propósito y el sueño suyo en tu corazón. Tienes que echar un tiempo con Dios. Tienes que hablar con Dios. Tienes que dedicarle tiempo a Dios. Seguramente ese trato con Dios va a inquietar tu corazón. Dios te hablará, porque eso lo creemos todavía, ¿no? Creemos que Dios habla, creemos que Dios en alguna manera nos hace entender y comprender y revelar su voluntad a nosotros. Yo lo creo. ¿Por qué he dejado de tener esa transparencia con Dios? Porque no me relaciono con Él. Me relaciono con otros argumentos. Otras cosas están llenando mi pensamiento y otras cosas están ocupando mi mente. Y eso en el tiempo hace que yo cierre mi vida espiritual y me mantenga con un ideal religioso que no entiende ni comprende a qué me tengo que dedicar. Quien no es capaz de discernir cuál es la voluntad y la responsabilidad de Dios para ti. Y te conformas con, aquí decimos los andaluces, con mititillas, con mijillas. Cuando Dios tiene una cantidad de bendiciones espirituales sobre tu vida, una cantidad de cosas que enseñarte y revelarte, que por falta de dedicación, de atención y de tiempo del creyente, todavía no están en tu vida, pero ya podían haber formado parte de tu vida hace tiempo. Y está claro que para que esas cosas vengan a mi vida tengo que dejar otras. Para que esas cosas se instalen en mi mente y en mi corazón tengo que desocupar otras. Para que yo vuelva a recuperar la forma, me tengo que hacer de una dieta. Y declarar, no quiero saber nada del pecado, no quiero relacionarme con aquellas cosas que molestan a Dios, no quiero relacionarme con aquellas cosas que ofenden y deshonran a Dios. Tengo que declarar eso y echar eso fuera de mi vida para darle lugar a otras. Si no es así, perderé la forma y cerraré el negocio. Terminaré diciendo, es que la gente no venía a comprar. Es que la gente es la culpable.
Jesús, en esta parábola que hemos leído, habla dos cosas muy importantes: la prudencia y la imprudencia. Tú te sitúas en el sitio y en el lugar y en la posición que quieras, pero ahí no te sitúa Dios, te sitúa tu actitud y tu conducta. Ahí no te sitúa Dios. Aquí no dice que para Dios unos son mejores que otros, sino que el que oyó estas cosas y las practica, le compararé a un hombre prudente. Pero el que oyó las mismas cosas y no las practica es un imprudente. Uno, permanecen resilientes a pesar de todo lo que ocurra y soportan los vientos fuertes. Porque, ¿qué creéis que pueden ser los vientos fuertes? O los temporales, o las tormentas, o una venida de agua fuerte. ¿Qué puede ser? Todas aquellas cosas, todas aquellas circunstancias y argumentos que batallan contra el sueño y el deseo de Dios, que son las personas. Que son las personas, y a las personas hay que dedicarle tiempo, hay que oírlas, hay que estar con ellas. Y si tú piensas solamente en tus cosas, en tus intereses, y no te interesan los negocios de Dios, está claro que tu fe terminará cerrando, como cierra un negocio, que tu fe terminará perdiendo la forma, la agilidad, la comprensión, la transparencia de conocer las cosas de Dios, y terminarás incapacitado. Y será grande tu ruina en cuanto a tu vida espiritual, sin darnos cuenta que tenemos una vida temporal. Esto lo perdemos de vista, pero no duramos para siempre. Tenemos un límite en nuestra habitación terrenal. Algún día nos iremos de aquí. ¿Sí? Vamos. Es así. Y el Señor nos preguntará: ¿en qué invertiste tu tiempo y lo que yo te quería dar y lo que yo te di? Y los que nos excusamos de todo: Señor, yo tuve miedo y escondí porque yo no me atreví, porque yo no sé esto, porque yo no otro. ¿Cómo estamos invirtiendo lo que Dios te ha dado, lo que Dios te quiere dar y lo que está por venir? ¿Cómo quieres invertir eso? ¿Y cómo lo quieres administrar? Dios nos ha dado el poder y la capacidad del Espíritu de Dios, al cual en muchas ocasiones lo tenemos anulado, porque estamos entretenidos en otras cosas, en otras historias. Y lo que el Espíritu Santo quiere revelarte todavía está aquí, flotando. A ver cuándo te das cuenta, a ver cuándo me dedicas tiempo, a cuándo eres capaz de percibir lo que yo quiero darte. Y a mí me encantan las frases categóricas de Jesús, que dice: yo no os dejaré huérfanos, no os dejaré solos. Sé las dificultades a las que os vais a enfrentar, sé las complejidades que vais a tener en vuestra elección de fe, lo sé. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y no os dejaré huérfanos. Porque os enviaré el Espíritu Santo, el Consolador, el que estará con vosotros hasta el fin, y Él os revelará toda la verdad de Dios. Porque tomará de lo mío, tomará de lo mío lo que hemos oído de Dios, lo que hemos oído de Jesús, tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que tenemos la estructura clara y transparente de cómo invertir nuestro tiempo, cómo comprender a Dios, cómo entender a Dios, porque es fácil. Pero Jesús tuvo una queja con la gente de su tiempo. Hijo, tienen ojos pero no ven, y tienen oídos y no oyen.
Y había gente que decía, le hemos cantado en una fiesta y no se alegran. Y lo llevo en entierro y no lloran. ¿Qué queréis? Jesús se encontró con una cantidad de dificultades a la hora de expresarle a la gente lo que debían de aprender, que en ocasiones no tenía una respuesta clara ni para uno ni para otros. Pero, hermanos y hermanas, o despertamos nuestro interés por las cosas de Dios o el mundo nos absorbe, nos embulle. Y en lugar de tener una identidad de Dios, una identidad espiritual y una identidad donde nuestro corazón transpire por las cosas y sienta y anhele las cosas de Dios, o muchos terminamos sin forma. Así que lo que requiere nuestra profesión de fe es tiempo, dedicación, responsabilidad y entrega por las cosas de Dios. Si tú te mantienes solamente con un ideal religioso, me parece bien, pero muchas de las cosas que están escondidas aquí no las entenderás nunca, porque esto requiere tiempo con Dios. Esto requiere un tiempo con Dios. Y yo en esta mañana quiero declarar, con todas las debilidades, carencias y temores y miedos que una persona puede tener, y yo las tengo, a lo mejor hasta más que vosotros, y yo las tengo, quiero declarar mi deseo de servir a Dios. ¿Es un reto? Pues sí, pero yo no voy a estar solo. ¿Tengo suficiente sabiduría? No. ¿Tengo suficiente conocimiento? No. Es que dependo de Dios y de la inspiración del Espíritu Santo para hacer frente a mi deseo. Y eso me requiere a mí un nivel de dependencia de Dios a diario. No lo tengo para vivir los próximos años con una batería que me dé la energía para vivir. No la tengo. Tengo el pan de hoy y el de mañana se lo tengo que volver a pedir al Señor. ¿No? Jesús, enséñanos a orar. Digo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y nosotros tenemos que vivir con ese anhelo de pedir y depender de Dios a diario. Porque si no, en el tiempo nos convertimos en creyentes independientes de la gracia, del favor y de la orientación de Dios. Y terminamos definiendo lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto, quién es más espiritual y quién es menos espiritual. Y eso no nos conviene a nosotros. Señor, danos el pan nuestro de cada día. Yo quiero depender de Dios cada día. Yo quiero que mis deseos estén siempre definidos. Aunque los retos sean grandes, pero yo quiero que eso sea así. Quiero declararme ¿cómo diría yo? Incapaz de dar un paso sin Dios. Quiero declararme ignorante de las cosas de Dios. Quiero decir, no sé cómo funcionar. Tengo miedo, tengo temores, tengo debilidades, tengo carencias, pero en todo quiero depender de ti. Eso me hace a mí depender del pan diario. Me hace mantenerme en forma a diario. Me hace tener una relación fina con Dios a diario. Me hace mantener los anhelos de Dios vivos a diario. Me hace buscar a Dios a diario. Me hace recibir de Dios a diario. De lo demás, el mundo nos absorberá, nos incapacitará, nos anulará para que primen los deseos y sueños del mundo y los de Dios desaparezcan. No estoy diciendo ninguna radical, no estoy diciendo radical. Estoy diciendo lo que ocurre cuando nos descuidamos de las cosas de Dios.
oramos y nos ponemos en pie. Y si tú, podemos cantar una canción, ¿no? Si tú en esta mañana sientes parecido a mi sentir, puedes pedirle ayuda a Dios. Señor, yo quiero consagrar mi vida a ti. No sé si tú alguna vez has hecho esa decisión. ¿Quién quiere consagrar su vida a Dios esta mañana? Es importante muchas veces que cuando uno da un paso de esa envergadura, está lleno de circunstancias que pueden agigantar tus debilidades. Pero Dios no quiere equipar a la iglesia de superwoman y supermen, sino gente sencilla, natural, auténtica, verdadera, temerosa, llena de carencias, de debilidades, para que Él pueda mostrar por medio de nuestra debilidad su poder. Pero somos lo que somos. Y en mi debilidad yo quiero que Dios obre. Si tú quieres, puedes aprovechar esta canción y convertirla en tu oración a Dios en esta mañana. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame
amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Amén. Que Dios bendiga este cántico en tu corazón y puedas hacer uso de él más de una vez esta semana y puedas tener esta facilidad de pedirle la ayuda y la intervención de Dios sobre ti. Que el Señor os bendiga y que tengáis buena semana. Recordad que la semana que viene